¿Cuántas veces has escuchado o visto publicidades, posts que hablan de carillas sin tallar el diente? Hoy te voy a hablar de 5 cosas que tienes que saber sobre este tema. Yo soy Fabio Musillo y bienvenidos a mi podcast, especialista en estética dental. Antes que nada, os quiero pedir perdón, porque normalmente me gusta hacer podcasts cortos, que la gente no pierda tiempo ahí escuchándolos de 2 horas que he visto por ahí. Pero hoy sí que me tengo que explayar un poquito porque es un tema que, aparte de interesar y que me interesa mucho hablar de ello, es algo que es muy polémico. Voy a ser un mínimo polémico, que no es algo que va con mi persona. Pero hay muchos posts por ahí que hablan de carillas sin tallado sin realmente dar una información real de lo que son y de cómo y cuándo se pueden hacer. Entonces os voy a dar estas 5 razones, 5 por qué, 5 argumentos por la cual que tenéis que saber cuando hablamos de carillas sin tallado. La primera, la más sencilla, es: ¿existen realmente las carillas sin tallado? La respuesta que os doy es sí, claramente sí que existen. Lo primero es hacer y hablar de carillas sin tallado, claramente han sido, porque si no, los americanos en Estados Unidos nació la empresa de Lumineers, se empezó a hablar de Lumineers, que eran carillas muy finitas, que lo único que tenía que hacer el dentista, que a la época, estamos hablando de finales de año 90, al principio de los 2000, no sabía ni qué eran las carillas, había muy poca gente haciendo carillas de cerámica. Y claramente los americanos, cuando ven un nicho de negocio posible, lo que hacen es crear un sistema que sea lo más sencillo posible y que el operador menos experto pueda empezar a hacer este tipo de trabajo. Entonces nacieron los Lumineers. Lo único que tenías que hacer era tomar una medida en un caso que era claramente viable, no era viable claramente en un caso de apiñamiento, en un caso muy complejo donde sí que necesitaba sí o sí tallar, y te llegaban estas mini carillas con un coste muy alto para el operador en este caso, que rodeaba los $700, $800, entonces tú al paciente le tenías que cobrar prácticamente el doble, o sea, hablando de un precio estratosférico que ahora sería imposible, prácticamente invendible. Y te llegaban estas carillas y tú simplemente la pegabas. ¿Cómo la pegabas? Con cemento, la mayoría eran auto, con lo cual quitaba los excesos y se quedaban estas carillas, que a mi manera de ver ahora sería invendible este tipo de tratamiento, sobre todo en Europa, monocromáticas, con un espesor que, por cuanto pueda ser fino, hacía de manera de engrosar estos dientes, y el resultado realmente era el típico diente de televisión que, al menos en Europa, muchos rechazan. O sea, el paciente, en cuanto entra a la clínica y le hablas hasta de blancamiento, lo primero que te dice: no quiero dientes estos gordos de caballo. Este es lo que pero se llevaba en Estados Unidos, donde las sonrisas anchas, esta sonrisa muy voluminosa que se ven desde lejos, es lo que llamaba mucho la atención. Si nos vamos a ciudades como Miami, todavía vemos este tipo de sonrisa que son muy llamativas y que ahí van por la mayor, pero que aquí en Europa es imposible pensar que un paciente te pueda aceptar este tipo de trabajo. Conecto con la segunda pregunta: si el resultado con este tipo de carillas es realmente bueno. Claramente la respuesta va a ser depende. Porque hay casos donde sí que podemos trabajarlo, vamos a ver en los siguientes apartados, dientes de manera no prep, o sea, sin preparar absolutamente el diente y obtener un resultado natural, y hay casos en los cuales aumentar el volumen con este tipo de carillas hace de manera que el resultado no sea tan natural. Pero también te digo que hay pacientes, a mí me pasa mucho, que aparte de pretender dientes bleach, diente con un blanco asombroso, lo que pretenden es que los dientes se noten. Entonces depende mucho del perfil que paciente que tengas. Aquí en Madrid es muy complicado encontrar este paciente que te pide estos dientes voluminosos, pero también hay. Antes de pasar al siguiente punto, que para mí es fundamental, te pido que me des un like o unas estrellitas ahí en Spotify y sobre todo que me comentes. Quiero saber tu opinión, porque es muy importante que los profesionales hablemos entre nosotros y sepamos un poquito redirigir paciente con este tipo de tratamiento. Y vamos con el punto 3, que para mí es un punto crucial y, como os he dicho antes, os he adelantado antes, va a ser un punto un poco polémico, porque sí que tengo colegas que me han venido en contra en este punto. Es un tratamiento reversible lo de las carillas, aunque sea sin tallado,
Para mí, en mi opinión, es fundamental entender que si llegamos a hacer carillas de cualquier tipo, que sea composite, que sea cerámica, que sean sin tallado, con tallado y tal, es porque el paciente lo necesita. O sea, si un paciente a través de la ortodoncia, a través de un blancamiento, todavía no es contento del resultado y necesita carillas, tenemos que tener en cuenta que sí o sí vamos a tocar la superficie del diente, ¿vale? Para mí, utilizar una carilla sin tallado, como es el Alumineers, puede ser una carilla de composite, una misma carilla fespática que tenemos la suerte de hacer sin preparar el diente, de alguna manera vamos a tocar el diente. Porque el procedimiento de ácido adhesivo, con lo cual pegamos estas carillas al diente, adherimos esta carilla al diente, es algo irreversible. O sea, solo utilizar el ácido adhesivo, de alguna manera estamos afectando el esmalte. Más o menos, claramente, no es lo mismo pasar una fresa que simplemente asperizar o arenar para adherir a algo. Pero cuando el paciente luego me pregunta, Fabio, ¿puedo volver yo luego a tener el mismo diente que tenía al principio? La respuesta, yo le digo que no. Hay que ser honesto y decir que no. Porque aunque seamos muy cuidadosos a la hora de eliminar una carilla, a mí no me ha pasado nunca de eliminar una carilla mía, pero sí que me ha pasado de eliminar, quitar carillas de otros. Entonces el paciente vuelve a su diente original, sí, pero la superficie ya no es la misma. O sea, el tratamiento de carillas es un tratamiento irreversible. Y eso algunos colegas me han dicho, oye, tú estás haciendo de manera que los pacientes se asusten a este tipo de tratamiento. Y yo quiero volver y remarcar lo que he dicho al principio. Si el paciente llega a necesitar carillas, nosotros pensamos que necesitas carillas, es porque realmente ese paciente no tiene otra alternativa para modificar su sonrisa. No solo a nivel estético, también a un nivel biológico. Entonces, siempre tener cuidado a la hora de presupuestar la carilla, hacerlo siempre cuando el paciente lo necesita realmente y el paciente tiene que estar concienciado a tener un no a veces como respuesta cuando viene a pedirnos un diseño de sonrisa. Y también ser honestos y sinceros y decirle al paciente lo que va a pasar. Una vez que empiezas un tratamiento de carillas, aunque sea reversible como en el caso de la Alumineers, la superficie del diente está tocada de manera permanente e irreversible. A mí me gusta siempre hacer, para que entiendan los pacientes, un poco un ejemplo, por ejemplo, del tatuaje. Yo me hago un tatuaje y estoy consciente que este tatuaje, de alguna manera, lo voy a tener toda la vida. ¿Me lo puedo eliminar? Sí, tienes que sufrir mucho porque eliminar un tatuaje es muy doloroso. No es lo mismo con la carilla, porque con un poco de anestesia eliminas la carilla y poco más sin que te enteres de nada. Pero algo siempre quedará en tu piel marcado. Lo mismo pasará con los dientes. Y otro ejemplo que os quiero dar es que los dientes definitivamente no son uñas. Los dientes son como la piel, no vuelve a crecer, ¿vale? Entonces lo que pasa es que una vez que lo tocas el diente, tienes que convivir con ello. Entonces, cuidado a la hora de, sobre todo los pacientes, de pedir vuestros consejos. A veces me pasa de pasar consulta online, por así decirlo, porque los pacientes me piden, oye, que necesito carillas, y me mandan una foto. Digo, no, necesitas carillas cuando yo lo diga, una vez que te haya visto personalmente en la clínica. Esto ya lo hablaré en otro podcast. Vamos al punto 4, que ya es un punto más enfocado a lo que somos los odontólogos. ¿Qué consecuencias tiene utilizar este tipo de carilla si no tenemos cuidado de algunas características del diente y sobre todo la posición del diente y su relación con el periodonto? Engrosar el diente natural a través de una carilla no prep puede proporcionar lo que es un sobrecontorneado. O sea, el añadir volumen en la parte vestibular, en la parte externa del diente superficial, hace de manera que este diente se quede mucho más voluminoso y que de entre la encía y la carilla en la superficie del diente se cree un espacio, un sobrecontorneado, que hace de manera que ahí se puedan acumular bacterias y empezar o un principio de caries o simplemente provocar una inflamación crónica del periodonto que nosotros vemos a nivel clínico a través de una encía roja que sangra solo al tocarla o que sangra espontáneamente. Ahí nos tenemos que preocupar porque empezamos a tener consecuencias graves para el periodonto
que pueden al final tener secuelas importantes sobre lo que es la salud gingival de nuestro paciente. ¿Cómo evitar esto? Claramente preparando el diente, porque a la hora de preparar no vamos a añadir volumen a esta restauración, a este diente. Y lo segundo que podemos hacer es hacer un correcto diagnóstico. Y por esto me conecto directamente con el punto 5, que yo creo que es el más interesante, donde voy a hablar de manera un poquito más detallada. Es cuándo realmente podemos hacer carillas sin tallado. Hicimos una charla, yo y el doctor Barrigón, que está grabada, la tenéis en la página de Perioresto y también en mi página, en mi canal de YouTube, donde hablamos de un par de casos que enseñó el doctor absolutamente maravillosos de las carillas sin tallado. Y él especificaba, estábamos los dos hablando de esto, que en muy pocas ocasiones realmente podemos hacer carillas sin preparar el diente. Entre las varias características que tiene que tener una mordida, una sonrisa, para que podamos trabajar de esta manera, eran fundamentales 3 puntos. Lo primero, que los dientes que vamos a trabajar, que vamos a tocar, sean con una anatomía absolutamente expulsiva. ¿Qué significa? Claramente, la carilla tiene que entrar al diente. Si tengo un diente con unos rincones que no me permiten encajar la carilla, es imposible hacer una carilla sin tallado. Siempre hay que preparar un mínimo, aunque sea aliviar unos rincones del diente. Son muy favorables también casos con diastemas múltiples, cuando tengo un diente microdóntico, pero quiero hacer hincapié sobre el hecho que también un diente microdóntico puede ser que tenga esta barriguita que hace de manera que la carilla no pueda entrar. Entonces se trata de casos muy concretos y muy complicados realmente de diagnosticar y sin tocar absolutamente el diente. En el segundo punto hablo de dientes con una inclinación favorable. ¿Qué significa esto? Claramente, si tengo un diente que tiene un inclinación que ya está proinclinado mirando para afuera, si yo le añado volumen, de manera que esta sonrisa se quede aún más fea, ¿vale? Demasiado artificial, voy engrosando y además voy a tener el problema del punto 4, que es el sobrecontorneado. Hay casos donde la típica clase 2, división 1, donde tengo el diente con una inclinación negativa, y esto sí que me permite poner una carilla encima que tenga un espesor correcto y que no me vaya sobrecontorneando ni a nivel estético ni a nivel periodontal. Y por último es la alternativa, que es la que yo personalmente aconsejo cuando un paciente no quiere de ninguna manera someterse a un tratamiento de preparación del diente, que es trabajar con composite. Yo utilizo muchísimo el composite. Es verdad que el composite tiene una curva de aprendizaje mucho más compleja. Yo siempre durante el curso de Jazz Compo lo digo a mis alumnos: no podéis pensar de salir de la carrera sin perder mucho tiempo estratificando en casa sobre modelos, encerando, conociendo la anatomía y sobre todo empezando a hacer casos desde lo más sencillo a lo más complejos. Pero el composite realmente es la única herramienta que nos permite trabajar sin tocar el diente en la mayoría de los casos. Pero repito, requiere un conocimiento de la anatomía bastante avanzado y también muchísima manualidad, porque hay muchos casos que veo también por ahí. A mí me da mucha pena a veces casos que me vienen en la consulta de composites, que pueden tener 5 o 6 años, están completamente filtrados, con un montón de caries secundarias, y sobre todo que a nivel periodontal tampoco los dientes también están sufriendo estos composites. Entonces, muy importante que cuando vosotros pacientes decidáis aplicar composite a vuestra boca, vais a un operador realmente experto y especialista en esto. Y a vosotros, operadores, doctores, os digo siempre intentar documentar vuestros casos, empezar a ver el composite cómo envejece, porque sí que el composite envejece, sí que el composite, si no lo cuidáis, lo manejáis bien, va a tener resultados que pueden ser realmente no solo feos, sino desastrosos para la salud oral de vuestros pacientes. Entonces, lo que os aconsejo realmente es utilizar el composite solo si estáis
convencido de poder llegar a un resultado satisfactorio para el paciente y que vosotros podáis dormir tranquilos. Cerrar este podcast con un mensaje a los pacientes que están aquí, están escuchándome porque están asustados, porque quieren carillas sin tallado. Tenéis que quitaros de la cabeza que las carillas sin tallado son estas carillas que dejan el diente completamente como lo de un tiburón, como un palito. Esto ya no se hace. Esta preparación que es típica de las coronas, yo realmente coronas hago solo cuando tengo que cambiar coronas. Es muy raro, un diente muy destruido y no es este el caso. Pero cuando se trata de dientes que están bastante bien, que si tiene una estructura casi intacta, es prácticamente imposible que se toque el diente de esta manera. Las preparaciones en cerámica son muy finas, muy suaves, muy sutiles. Estamos hablando de preparación de 0,5, 0,7 milímetros, o sea, preparaciones mínimas. Entonces, lo que quiero transmitir sobre todo a los pacientes es que no tengáis miedo de preparar los dientes. Las carillas, es verdad que un tratamiento es reversible, pero es un tratamiento que puede mejorar muchísimo vuestra autoestima, vuestra sonrisa, vuestra gana de sonreír. Entonces, os invito de verdad a informaros bien y elegir vuestro profesional según la confianza que le tengáis y sobre todo con la sinceridad y la honestidad que este profesional os puede aportar a la hora de decidir qué tipo de tratamiento es el mejor para vosotros. Cualquier duda, cualquier cosa me podéis escribir en mi Instagram, tenéis mi correo y mi teléfono. Entonces os mando un abrazo caluroso y os deseo un domingo maravilloso. Chao.